Primera entrevista junto al economista especializado en moneda, el señor Diego Giacomini. ¿Qué tal, Diego? Agustina Henrich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Me alegro mucho. Diego, para entender un poquitito los coletazos de esta crisis que vivimos los argentinos, ¿estamos en default en estos momentos? ¿Está despejado el riesgo de una hiperinflación o no nos podemos quedar tranquilos todavía? No, al contrario, nos debemos preocupar. Esto recién empieza. Argentina está en el primer eslabón del default, que es el default selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una pequeña parte de la deuda que no se paga en tiempo y en forma conforme a los contratos oportunamente firmados. Contratos que le dieron forma y por los cuales te prestaron el dinero. Este default va a seguir avanzando. Tenés varios frentes. Uno, el frente interno, o sea, el que venga, ¿qué va a hacer con las LELIQ? Eso puede constituir un default interno. ¿Qué quiere decir? Porque los tenedores de LELIQ son todos argentinos que están adentro del país. Claro. O sea, existe el riesgo de un default interno que se materialice con algo tal vez parecido a lo que fue el plan Bonex en los 90. Uno. Dos, se viene el default con el FMI. ¿Qué es el default con el FMI? Te cuento, le explico a tu audiencia. No existe que no haya default con el FMI, porque cuando el político te dice, nos vamos a sentar con el FMI y le vamos a pedir que nos den 4 años de prórroga y patear los plazos para adelante, yo a tu audiencia le explico. Si tu audiencia a mí me presta $100 a un año, $100 a un año vale más o vale menos que $100 a 5 años. O sea, ¿qué vale más? ¿El contrato que yo te digo que te lo voy a devolver en un año o el contrato que diga que yo te lo voy a devolver a 5? Sin lugar a duda, $100 a un año vale mucho más que $100 a 5. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Argentina dice, nos vamos a sentar a negociar con el FMI para que nos pateen los pagos 4 años, salvo que le aumente el valor de la deuda o salvo que le suba la tasa de interés, es un default. ¿Por qué? Porque $100 a un año valen más que $100 a 5. O sea, para que yo no te meta la mano en el bolsillo, porque meterte la mano en el bolsillo es un default, yo te tendría que decir, bueno, mira, no te presto $100, no te voy a devolver $100 a un año. Te voy a devolver ahora $140 a 5 años y no te voy a pagar el 4 de tasa de interés, te voy a pagar el 6, para decirte números arbitrarios, pero para que se entienda el concepto. Bueno, Argentina no va a hacer nada de esto, por lo tanto es un default con el FMI. Viste, y cuando te dicen nos vamos a sentar amigablemente a hablar, mentira, cuando alguien te dice, mira, no te voy a pagar el alquiler, y vos te vas a sentar a hablar en la mesa, y no te sentás amablemente, te sentás porque no te queda otra. Punto número 1. Después, el tercer eslabón del default, primer eslabón que va a venir tal vez es el de las LELIQ, segundo es el del FMI, tercero es el eslabón de los bonistas. Y esto va a ir de la mano del default con el FMI. ¿Qué quiere decir? Todos los bonistas del mundo, argentinos y extranjeros, que compraron bonos de Argentina, esos bonos no se les va a devolver en tiempo y en forma. Y acá, al FMI, ¿sabes qué le van a decir? Lo van a coaccionar y le van a decir, mire, señores, ustedes mejor que acepten una quita, que es lo que estaba hablando antes, que es un default, porque si ustedes no aceptan quita, mayor va a ser la quita que le vamos a hacer a los bonistas. Y hoy por hoy, si el FMI no acepta la quita que le van a tener que hacer a los bonistas es superior a la quita que le hicieron en el 2005. Y paradójicamente va a haber bonistas que van a ser defaulteados 2 veces, porque dentro de la deuda que se va a negociar están los bonos que ya fueron defaulteados y son los nuevos bonos que reemplazaron a los viejos bonos en el 2005. ¿Se entiende? Sí, Entonces, perfecto.
único, este caso creo, en el mundo. Y después está el riesgo de hiperinflación, o sea, acá la discusión es, el default se va a profundizar sí o sí. Esa profundización del default, ¿va a ser con hiperinflación o va a ser sin hiperinflación? Y hay un riesgo de hiperinflación. A ver, primero, ¿qué es hiperinflación? Hiperinflación no necesariamente tienen que ser los números de 3.200 de inflación que tuvo Alfonsín o de 2.000 y moneditas que tuvo Menem. No. Hiperinflación se define muy sencillo. Cuando desaparece el sistema de precios. Cuando vos tenés un proveedor que tiene la mercancía, el bien intermedio, el insumo, no te lo vende porque no sabe a cuánto vendértelo. Cuando vos tenés un comerciante que en el negocio tiene un bien final para que lo consumas y no te lo vende porque no sabe a cuánto vendértelo, porque no sabe cuánto es el precio al cual lo va a tener que reponer, eso es la primera característica importante de la hiperinflación. La segunda es la aceleración, el ritmo de aceleración de la inflación. Cuando vos agarrás las experiencias hiperinflacionarias del 89 y el 90, vos te encontrás que, para que se entienda, la inflación de julio de Argentina, que había sido 2.2, después saltó al 4. ¿Ok? Casi se duplica de julio a agosto. Perfecto. Bueno, para que la inflación de ahora tuviera el ritmo de duplicación que tuvo en el 89-90, tendría que saltar de 2.2 a 4, como pasó, de 4 a 6.4, de 6.4 a 9, y eso ya tendría el mismo ritmo que tuvo en el pasado. Y después a 12 y después a 16. Si nosotros de acá a marzo vemos una tendencia así en los precios, y bueno, se estaría manifestando el ritmo de hiperinflación. Y no te olvides que, con esto que acabo de decir, hoy que la inflación anda por el 60, esto sería inflaciones ya de 3 dígitos. Bien. Diego. Entonces, ese riesgo concretamente sí existe. Está claro, Diego. Baltasar Schubert te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te pregunto, Melconian acaba de declarar que el tipo de cambio libre y flotante no es viable y que no debería ni tenerse en cuenta su aplicación. ¿Coincidís con esto? Para nada, en absoluto. Está mal lo que dice Melconian. ¿Por qué? Porque, mira, a ver, ¿qué sucede con esto? Melconian lo que está diciendo ahí es que, en realidad, Argentina es un desbarajuste. Entonces Argentina no puede ir hacia la normalidad y Argentina necesita pasos intermedios, que no tiene ningún país, porque no puede ir hacia la normalidad. A mí el problema que me trae eso es que con la clase dirigente y la clase política que tiene Argentina, cuando vos lo que está diciendo Melconian ahí es, yo voy a poner varios tipos de cambio, está diciendo Melconian. Por ejemplo, le voy a decir, al campo le voy a poner el tipo de cambio más bajo de todos. ¿Qué quiere decir? Eso es la puerta para que el que exporta afuera le den un palazo en la cabeza y le diga, mira, vos los dólares que vendiste afuera me los traes ahora en 60 días, sí o sí. Pero a vos te voy a obligar a que me liquides dólares al tipo de cambio más bajo de todo. Para que se den una idea, voy a usar los números de hoy para que la gente entienda el concepto de lo que dice Melconian. Si el dólar está a 60, dice, mira, a vos, campo, me traes las exportaciones 60 días y vos me liquidás el dólar a 48. A vos te pago 48. El más bajo de todos. Eso funciona como una retención encubierta, porque al pagarte un precio del dólar arbitrario que yo decido como burócrata por debajo del valor del mercado, yo te estoy diciendo cuánto vale el dólar para vos.
¿Y por qué? Porque se me ocurre a mí. Claramente al campo se lo van a poner por debajo, porque te repito, es una retención encubierta, porque si el dólar en el mercado está a 60 y a vos te lo pago 48, la diferencia es un impuesto. Con ese impuesto, que probablemente lo puedan utilizar y lo quieran utilizar algunos, como dijo Melconian, lo que hacen es bajarte el precio de los alimentos, porque si vos tenés que exportar harina afuera, y para vos la harina no vale $1.60, vale $1.48, a $1.48, en el mercado doméstico lo tenés que vender a ese precio, y por ende eso sirve para bajar el precio del pan. Después, dice, bueno, vos querés pagar, invento, ¿no? Pero esta es la idea de Melconian, ¿vos querés pagar dividendos al exterior? Porque sos una empresa extranjera que opera en Argentina. Bueno, vos para comprar esos dólares, a vos te los vendo yo, Banco Central, a 70. ¿Ok? Y entonces, mirá qué interesante, el Banco Central obtiene una ganancia por diferencia de cambio de entre 48 y 70, porque ¿qué sucede? Le compra los dólares al campo, que es quien trae los dólares, y a cualquier exportador a 48 y los vende a 70. Y después doy un tercer ejemplo para que lo entienda la gente. Mira, vos te vas de viaje, de vacaciones afuera, y te compras un iPhone en Miami, pero para vos el dólar, porque lo digo yo, está a 80. ¿Ok? Y cuando tengas que pagar la tarjeta de crédito, con el dólar que consumiste afuera, para vos el dólar es 80. Entonces, ¿qué sucede? La diferencia entre 48 y 70, la diferencia entre 48 y 80, que son todos numeritos puestos a dedo por el burócrata desde la poltrona, más kirchnerismo de buenos modales, se traduce en una ganancia de diferencia de cambio para el Banco Central. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la diferencia de cambio no existe. Esa ganancia es ficticia, es un asiento contable. Hasta que el Banco Central imprima esa diferencia contable en billetitos. Y esos billetitos que imprime como diferencia contable, siempre está el riesgo, para no decir casi la certeza, que se los va a pasar al Tesoro para financiar déficit fiscal y gasto público. Más kirchnerismo de buenos modales. O sea, lo que yo quiero decir es que la propuesta de Melconian es más de lo mismo, de lo que se hizo 1.000.000 de veces en Argentina, y que nunca fue solución de nada, sino más problemas. Yo creo que Carlos, con quien me llevo muy bien y tengo contacto y relación, plantea eso porque piensa que no hay chance de que Argentina sea un país normal. Por ejemplo, la Argentina tiene algunos ribetes que son muy fácil de entender que no es un país normal, y en lo monetario no es un país normal. ¿Y por qué no es un país normal? Muy sencillo, porque Argentina es el único país del mundo que repudia su moneda. Los argentinos no queremos ver ni el peso ni en figurita. Tanto es así que yo, por ejemplo, mañana, en ámbito financiero, voy a publicar una nota de por qué hay que cerrar sí o sí el Banco Central, entendiendo las razones. Argentina no va a poder bajar nunca la inflación en serio, en forma permanente, mientras que haya Banco Central, política monetaria y peso. Por eso explico y propongo que hay que cerrar el Banco Central. Bueno, Diego, ¿por qué digo todo esto? Porque con este ejemplo estoy mostrando que sí, en algunas cosas, Argentina no es un país normal. Ende, tiene que ir hacia soluciones
que no son las normales, aunque con esta que plantea Carlos puntualmente yo no estoy de acuerdo, por lo que expliqué antes. Diego, y te hago una consulta. Vos decís, y te hemos escuchado a vos y a Javier Milei también decirlo muchas veces, lo del Banco Central, pero también vemos que hay muchos países que tienen bancos centrales y no tienen esta inflación y funciona el Banco Central. Lo acabo de decir, estás sí. comparando peras con manzanas. Te sí. explico por qué. Porque los otros países del mundo que alguna vez tuvieron inflación y pudieron bajar la inflación con sus bancos centrales, con sus monedas domésticas, haciendo política monetaria, lo pudieron bajar porque tenían un punto de partida que Argentina no tiene. Es muy fácil de ver. Esos países tenían demanda de dinero por motivo ahorro y por motivo transacción. O sea, los brasileños, los chilenos, los peruanos, los colombianos, ahorraban en sus monedas y no se les ocurría hacer ninguna transacción económica en otra moneda que no fuera su moneda. Entonces, ¿por qué tenían inflación? Para que lo entienda tu audiencia. Tenían inflación solamente porque sus bancos centrales se zarpaban emitiendo. O sea, no tenían un problema de demanda de dinero, solamente tenían un problema de oferta de dinero que sus bancos centrales le daban a la maquinita como loco. Entonces, para bajar la inflación, lo único que tenían que hacer, que es muy fácil de hacerlo, es, bueno, que dejar de emitir a lo loco, poner la oferta monetaria a raya con la demanda de dinero y no vas a tener más inflación. Hicieron eso hace 25 años y hace 25 años que no tienen inflación. Ahora bien, el caso de Argentina es totalmente diferente. Argentina tiene mucha inflación y hace 73 años que tiene mucha inflación. Primero porque emite mucho. Pero esta es la razón más chiquita por la cual Argentina tiene mucha inflación. La razón más importante por la cual Argentina tiene mucha inflación es que no hay demanda de dinero, la gente no quiere pesos. Entonces, la gente no ahorra en pesos, la gente, las transacciones económicas importantes las hacen dólares, por ejemplo, cuando tienen que comprar un campo, cuando tienen que comprar una casa, cuando tienen que comprar tractores, camiones, son en dólares. Entonces, no tenemos demanda de dinero. Y te cuento, cuando vos no tenés demanda de dinero, la inflación puede ser altísima, aún sin emitir. Y la inflación puede ser altísima, aún cayéndose inclusive la oferta monetaria. O sea, desimprimiendo, podés llegar a tener un montón de inflación y en forma sistemática y recurrente, porque cada vez que los argentinos queremos ahorrar en dólares, cuando materializamos el ahorro en dólares, eso es caer la demanda de pesos. Por motivo ahorro, que con la suba del tipo de cambio y la suba de la tasa de interés que se genera después de que ahorramos en dólares, cae la demanda de dinero por motivo de transacción. Entonces, cuando vos te das cuenta que el principal problema de nuestra inflación es la demanda de dinero y no la oferta, y te das cuenta que el Banco Central no tiene ningún control sobre la demanda de dinero, que es el principal problema que genera la inflación, te das cuenta que el Banco Central no puede evitar, como sí lo hizo en otros países, el fenómeno inflacionario. Y a las pruebas me remito. Hace 73 años que tenemos Banco Central Nacional y Popular, y hace 73 años que tenemos altísima inflación. ¡Oh, casualidad! Los únicos 10 años que no tuvimos inflación fueron los únicos 10 años que no tuvimos política monetaria ni Banco Central porque hubo una convertibilidad. Entonces, para que no haya inflación, vos tenés que darle a los agentes económicos una moneda en la cual los agentes económicos crean.
una moneda en la que tengan credibilidad, porque es la única manera que haya demanda de dinero, que la gente quiera esa moneda. Bueno, y está claro que con el peso no va a suceder nunca eso. Entonces, ¿cuánto está claro? Muy sencillo. Ya cambiamos 6 signos monetarios. Le sacamos 13 ceros a la moneda. O sea, mirá que intentamos lograrlo con nuestra monedita. Y nunca lo pudimos. O sea, la gente si quiere lo entiende, si quiere no lo entiende. Los políticos no lo van a querer entender nunca, pero la realidad es la que estoy describiendo yo. Diego. La inflación no va a bajar con Banco Central, política monetaria de peso. Es más, va a ser cada vez más alta. Está clarísimo, Diego. Gran problema el de los argentinos. Te queremos agradecer muchísimo, como siempre, esta entrevista y, bueno, la claridad de los conceptos. Muy amable, ¿eh? No, por favor, un placer enorme. Gracias. Igualmente, Diego. Hablamos con el economista especializado en moneda, el señor Diego Giacomini.